Bien amigos, el programa Tus Derechos tuvo la oportunidad de conversar con el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con el señor Paul Martín. Una interesante entrevista en la cual se tocaron las funciones que cumple este organismo internacional en el Perú y también se destacó un último informe, un estudio que hicieron ellos sobre la situación de los niños en el Perú. A continuación vamos a ver esta interesante entrevista. ¿Cuál es el mandato de la UNICEF en el Perú? En todo el mundo, UNICEF es una institución de las Naciones Unidas que tiene en su mandato de vigilar y concientizar, movilizar opinión sobre el tema de los derechos de la infancia. Yo siempre enfatizo mucho que no es la responsabilidad de UNICEF de cumplir los derechos de los niños y niñas en Perú. Eso es la responsabilidad, el deber de los peruanos. El rol de UNICEF es de visibilizar los problemas, ayudar a que todos entiendan sus responsabilidades y ayudar en la búsqueda de soluciones que garanticen los derechos de estos niños y niñas y adolescentes también. ¿En qué consiste el informe El estado de la niñez en el Perú? Bueno, el trabajo no es una encuesta, es un estudio. Estamos, por ende, utilizando los datos ya existentes en el INEI, son las estadísticas oficiales. Pero esto muchas veces cuando se publican las grandes encuestas y los libros de INEI, el tema de la infancia se pierde. Y en nuestro mandato de ayudar a visibilizar los temas de la infancia, hemos sacado 2 libros, uno sobre todos los niños y niñas de Perú, visibilizando sus temáticas dentro de este conjunto, este cuerpo de estadísticas nacionales, y el otro más específico sobre la situación de los niños y niñas indígenas, que sufren problemas particulares y un poco más extremos o diferentes que la mayoría de los niños. ¿Cuál es la situación de la niñez según este estudio? Bueno, el estudio de niñez en Perú muestra que Perú es en muchos sentidos un país más o menos en el promedio de la región América Latina. Tenemos que reconocer que la región de América Latina y el Caribe es la región más inequitativa en todo el mundo. Eso es muy importante, es decir, la desigualdad, la distancia entre los pobres y los ricos en América Latina es más grave en América Latina que en África, que en Asia, que en cualquier parte del mundo. Esto nos trae otras cosas porque también, lastimosamente, entonces, la región es también la región más violenta del mundo, con más muertes por asesinatos, por sicarios, por todo esto, por violencia, que cualquier otra parte del mundo también. Y probablemente hay asociaciones que el estudio de UNICEF, los estudios no muestran tan claramente, pero hay que presumir. En toda la región sabemos que en todos los países con población indígena, la población indígena está en peor situación que el promedio de la población. Muchas veces también peor que el promedio rural en varias de las estadísticas. Entonces, en este sentido, con niñez en pobreza, con niñez con enfermedades, mortalidad, etc., Perú está en el medio. Eso puede decir que no está malo, salvo que Perú no está entre los países más pobres. Perú está entre los países acercándose a los más ricos de la región, pero sigue con indicadores igual al promedio o debajo del promedio. Entonces hay un gran desafío ahora en Perú, en términos de derechos, de convertir realmente este crecimiento económico a un avance en los derechos de los niños y niñas y de todos los peruanos. ¿En qué zonas del Perú los niños, niñas y adolescentes sufren de mayores carencias? Bueno, UNICEF está siempre abogando a nivel internacional, pero también a nivel nacional, y hemos conversado con ya el nuevo gobierno de la necesidad de incrementar la inversión social para justamente los servicios sociales. Es decir, no esperar que haya crecimiento económico para decir que el país vaya a invertir más en educación o más en salud. Más bien de pensar que esta inversión adicional en salud y educación es necesario para sostener el crecimiento económico. Los países que han hecho grandes saltos adelante en términos económicos son precisamente los países que han decidido de priorizar la inversión social. Y ojo, allá tenemos que hablar de la inversión en términos amplios.
No es solamente la parte que el Ministerio de Economía y Finanzas habla de inversión siendo infraestructura, etc. Incluye el tema de gasto corriente, porque el sueldo de maestro en educación sí es inversión. El Estado no califica así. Pero ¿qué es la educación sin maestros? ¿Qué es la salud sin médicos y enfermeras? Entonces, tenemos que ampliar el concepto y reconocer que algunos costos que económicamente están vistos como recurrentes y no de inversión, de hecho, en punto de vista de política pública para el país, sí son de inversión. Todo eso es necesario para garantizar estos derechos y cambiar la realidad de los miles y miles de niños acá en Perú que hoy en día no gozan de sus derechos. ¿Cuáles son las zonas del Perú donde la maternidad temprana se ve con mayor énfasis? El problema de embarazo precoz, embarazo adolescente, es un problema en toda la región y es un perjuicio no solamente contra la madre, porque aumenta bastante las probabilidades de muerte materna o complicaciones en el parto, pero también perjudica el bebé por nacer. En algunos estudios, en algunos países, la probabilidad de muerte infantil es 60% más alto entre los niños de mamás debajo de 15 años que de mamás más allá de 20. Entonces, tiene perjuicios en la salud, en la sobrevivencia y, por supuesto, tiene perjuicios en términos de la posibilidad de este niño o niña de continuar su educación y de aspirar a algo más que simplemente, que es muy bueno ser mamá, pero si quiere estudiar, si quiere avanzar y ayudar así a la familia a salir de la pobreza, tiene estas perspectivas limitadas por su embarazo precoz. En relación a la anemia y desnutrición infantil, ¿qué nos señala este estudio? Bueno, en general el tema de la desnutrición se ha mejorado mucho en Perú en los últimos años y esto luego de un cierto estancamiento por un tiempo. En los últimos 5 años la tasa de desnutrición crónica, es decir, la desnutrición día a día, no falta de comida en un momento y tener hambre, sino el efecto físico de no tener comida desde la primera infancia hasta ahora, estos niños y niñas constituían más de 1 de cada 5 en el país hace 6 años. Según la última encuesta, esto se ha bajado a 18%, 17.9%, una reducción de 5%. Eso es importante, pero hay mucho por hacer, porque decir que ahora solo 1 de cada 5 en lugar de 1 de cada 4 niños desnutridos es un punto de avance, pero no es aún un punto de orgullo. El país tiene que concentrarse y dentro de esto hay ciertas formas de desnutrición como desnutrición de micronutrientes, anemia, zinc y otros, que son muy, muy importantes para el desarrollo completo del cuerpo humano y hay altos índices de anemia, por ejemplo, en el país. ¿Cuál es el mensaje que da UNICEF al Perú? El mensaje es de realmente cumplir con la palabra de la Convención de los Derechos de la Niñez, de poner los niños primero, de realizar que los derechos de los niños y niñas legalmente y moralmente priman sobre los derechos de todos los demás. Y que además inversión en la primera infancia, que sea a nivel familiar o a nivel del Estado, es el camino a un país más productivo, más equitativo, más democrático. Y es el único camino. Entonces, los debates que ahora están empezando en el Congreso sobre presupuestos, esperemos, y nuestro mensaje al público sería de mantener presión sobre sus políticos, de realmente priorizar y garantizar, incluso frente a crisis económica, la inversión en la primera infancia. Bien, esta fue la entrevista con Paul Martín, representante de las Naciones Unidas en materia de infancia. Debemos destacar de esta interesante entrevista un punto muy importante. La inversión pública no solamente es
inversión en infraestructura. Como él bien lo señala en esta entrevista, la inversión también tiene que ver con una mejora en el salario de los maestros, de los médicos, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos contribuyen a que los niños, los adolescentes y en general todos tengamos un bienestar social mucho más adecuado. Bien, en el siguiente bloque conversaremos con la doctora Carla Prado Tuesta. Ella es la asesora nacional de Aldeas Infantiles SOS.